23 de abril, saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Es un gusto volver a estar junto a ustedes. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan el general José Gallardo, exministro de Defensa y excomandante general del Ejército. Frente a la amenaza de la violencia extrema, la sociedad y el Estado ecuatoriano, con el apoyo de la cooperación internacional, tienen por delante una gran tarea de unidad ante la violencia. También estará con nosotros Byron Argotti, el médico representante de la red Vida y Familia. Vamos a hablar sobre el proyecto de Código Integral de Salud que está listo ya para aprobación, con algunos temas controvertidos: el libre consumo de marihuana, el aborto, la definición sexual, los vientres de alquiler, la eutanasia. Lo vamos a analizar. Y también Fernando Callejas, asambleísta de Creo, con la solicitud al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para que evalúe a la Corte Constitucional, una evaluación de omisiones y también sobre la forma de designarla. Bueno, y ante la agresión de la guerrilla narcoterrorista, el pueblo ecuatoriano ha reaccionado con indignación y firmeza, expresando su rechazo. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha planteado con dureza la posición del Estado. Recordemos. Cuando me llamó el presidente Santos hoy por la tarde, yo le dije que pedíamos, solicitábamos que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije, señor presidente. Acciones contundentes. No podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas. Vamos a darles la lucha. Y en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos lo han escogido, y los vamos a derrotar. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia, que se entregue a la justicia, o que caso contrario acompañe a nuestros queridos hermanos en su tránsito, pero por supuesto con diferente dirección. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, contentos de tenerte nuevamente en Contacto Directo. Gracias. Buenos días a todos. La decisión firme es fundamental para este nuevo escenario geopolítico regional, desplegando no solo los recursos con los que cuenta el Ecuador, sino el amplio abanico de posibilidades que ofrece la cooperación internacional. El resultado más probable, de acuerdo a los antecedentes que registra la historia, es lo que se conoce como la Pax Mafiosa. Y de alguna forma es lo que ha venido viviendo el Ecuador durante el nuevo milenio. Pues a nadie conviene lo que está ocurriendo, ni al pueblo damnificado del Ecuador, ni a grupos insurgentes de izquierda que firman y negocian acuerdos de paz con desmovilizaciones y desarmes parciales, ni a las bandas transnacionales del narcotráfico. Guacho y el Frente Oliver Sinisterra, vocablos con los que el gobierno colombiano ha intoxicado mediáticamente al Ecuador para vender la imagen de que este no es un problema colombiano, son actores de reparto y no protagonistas en la realineación del negocio del narcotráfico que actualmente experimenta Colombia, entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, con los cárteles mexicanos y colombianos, a los que de ninguna manera conviene recalentar una frontera tranquila con violencia y despliegue de fuerzas contra todo el aparato de la guerrilla narcotraficante, y no solo contra Guacho, pues esto afecta a un negocio que no solo se relaciona con el de Estados Unidos y los cárteles mexicanos, donde un kilo de cocaína vale $20.000, sino con la Unión Europea, donde cuesta $35.000, Rusia, donde vale $60.000, o Australia, donde se cotiza a $100.000, y China, la gran incógnita del negocio como primera potencia económica mundial. El meollo del asunto es el precio de la paz para los países escenario de este tráfico transnacional. En definitiva, ¿qué es lo que esos estados deben aportar a cambio de mantener la paz? Y esto va con todos, desde el mayor consumidor, Estados Unidos, hasta Colombia, el mayor productor, pasando por el país de tránsito del Ecuador. Ese será el costo de la paz.
cómo se lucha y convive con el narcotráfico y sus tentáculos. Es para eso que el Ecuador debe prepararse. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La sociedad civil y el Estado ecuatorianos, desarticulados por una década de manipulación partidista, han empezado a sacudirse frente a la amenaza del narcoterrorismo. José Gallardo, exministro de Defensa y excomandante general de la Fuerza Terrestre. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinar Bote. En una situación de emergencia como la actual, ¿qué importancia ejercen las operaciones psicológicas de acompañamiento a la estrategia que se despliegue? Son importantísimas para explicar a la población la necesidad del empleo de la fuerza pública en el control de la población y sus recursos, y explicar también cuando se haya cometido errores en ese esfuerzo. El narcotráfico está instalado en todo el país y la narcoguerrilla en la frontera norte. ¿Qué medidas de control de la población y sus recursos se requieren? O sea, de la población civil que también está infiltrada por este fenómeno. Esta actividad es fundamentalmente una acción de la Policía Nacional. Pero como hay ríos, hay costas, se necesita el empleo también de la Fuerza Naval, y como existen lugares peligrosos, sumamente peligrosos, la intervención del Ejército y una exploración constante desde el aire para localizar movimientos sospechosos. Hay que establecer en los diferentes lugares de las vías y de los ríos puestos de control permanente y tener patrullas móviles que vayan donde posiblemente estén los narcotraficantes. Esa acción, digamos que debe estar a cargo de las Fuerzas Armadas, seguramente se soluciona en parte con mayor equipamiento y con un plan respectivo, pero ¿qué ocurre con las facilidades que puede ofrecer la cooperación internacional para llevar a cabo de mejor forma esas acciones? Necesitamos un entrenamiento especialmente de la inteligencia, porque no se puede obrar en una frontera de 600 kilómetros de montaña y selva con los ojos tapados. La inteligencia es los ojos de las operaciones militares, y esa inteligencia tiene que estar dotada de elementos técnicos modernos que le ayuden a detectar dónde están los narcotraficantes o narcoguerrilleros, y necesita además de informantes establecidos dentro de la población, que no pueden ser gentes extrañas, sino gente de la misma población. Ahora, los pasos fronterizos, digamos, el problema de la frontera son, digamos, el acceso al país. Pero ¿qué ocurre con el interior del país? ¿Qué ocurre siendo el Ecuador un país de tránsito con industrias de exportación, con actividades en los puertos, con otras actividades que también han sido infiltradas y son a las que se dirige el narcotráfico, pero de ahí salir al exterior? Es un problema realmente grave, porque estamos observando que el país ha sido tomado por los carteles de narcotráfico. Hay el sicariato muy frecuente, e inclusive en los días anteriores un enfrentamiento ya de los narcotraficantes con la Policía Nacional.
Cuando ellos sienten que se les cierran sus vías de exportación, comienzan a actuar con violencia, por ejemplo, como ocurre en México. Pero naturalmente el sitio más peligroso se encuentra en el norte, porque en los departamentos fronterizos de Colombia, de Nariño y Putumayo, hay decenas de miles de cultivos de coca. Y es el pueblo campesino allí radicado el que cultiva para vender y vivir de esa actividad. Desmontar esa actividad es un grave problema de carácter social y económico y de seguridad. Yo creo que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que hemos observado en la televisión, las Fuerzas Armadas de Colombia están actuando. Y entre más actúen, más tratarán los narcotraficantes de pasarse al Ecuador. Aquí tenemos una ventaja que no existen plantaciones de coca. Ventajosamente el patrullaje militar y la ubicación de los destacamentos militares ha evitado ese mal, pero la frontera es totalmente permeable. Cada 100 metros es un lugar por donde pueden infiltrarse llevando la droga o estos medios con los que trabajan y purifican la droga para exportarla. Frente a una amenaza externa con ramificaciones internas, pueden surgir brotes de violencia para distraer o aliviar la presión que se ejerza en la frontera. Esto empezó con el microtráfico en las grandes ciudades antes de la crisis en la frontera. Ese era un fenómeno que no existía en el Ecuador, que existe ahora. Hay ahora el peligro de que sea al revés, de que el problema de frontera deje que se sigue pasando de agache el microtráfico. Lógicamente el microtráfico está dañando a nuestra niñez y juventud con una repercusión gravísima actual y futura. Además, está corrompiendo seguramente a miembros de la fuerza pública, a funcionarios públicos, a políticos, es decir, a toda la sociedad ecuatoriana. Pero el problema más grave este momento lo tenemos en el norte. Allí es necesario que el gobierno despliegue dos actividades a fondo: ayudar a la población con actividades de educación, cultura, servicios básicos, trabajo, apoyo técnico y financiamiento para los campesinos, de manera que se conquiste el apoyo de la población, que ahora lo tienen evidentemente los narcotraficantes. Y por otra parte, una acción de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que tiene que tener un comando unificado, que haga un seguimiento de todos los días de esa actividad para que pueda planificar con acierto y las órdenes sean contundentes. Eso, en mi criterio, debe realizarse. Una gran acción social y económica del gobierno en la frontera y un reforzamiento particularmente de la inteligencia militar y policial y de las Fuerzas Armadas y de la policía que está radicada en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Guacho es uno de los elementos de cientos, quizá miles, de las varias partidas que allí existen. Bueno, eso es sumamente importante en la frontera, aunque hasta el momento lo que hemos visto es que la obra más importante del gobierno anterior fue un puente que no va a ningún lado. Entre tanto, ahí está el Ecuador de la extrema pobreza. José Gallardo, exministro de Defensa Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, señor Pinorgot. Estefi.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar conversamos con Byron Argotti, médico representante de la red Vida y Familia. Vamos a hablar sobre los puntos controvertidos y no consultados del proyecto de Código de la Salud sobre libre consumo de marihuana, aborto, cambio de sexo, eutanasia, donación de órganos. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. El proyecto de Código Integral de la Salud que avanza en la comisión respectiva para su segundo debate en el Pleno tiene algunos temas importantes y controvertidos. El de legitimación de vientres de alquiler, la regularización de siembra, venta y producción de marihuana, el tema de la definición de sexo de conformidad con la identidad de género, la prescripción de métodos anticonceptivos, la donación de órganos, la eutanasia indirecta o pasiva y algunos otros puntos. Con Byron Argotti, médico del Frente por la Vida y la Familia, vamos a abordar estos temas. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días. Empecemos por las... Estamos aquí listos para responderle. Muchas gracias. Empecemos por esas regulaciones al uso terapéutico de la marihuana. El artículo 333 del proyecto establece que la Autoridad Sanitaria Nacional va a otorgar licencias para la siembra, el cultivo, la cosecha, dice, industrialización, almacenamiento y dispensación con fines medicinales y terapéuticos. ¿Por qué el Frente por la Vida y la Familia cuestiona esta utilización terapéutica de la marihuana? Bueno, justamente, Steffi, porque esta es una droga psicoactiva que tiene efectos deleterios en el sistema nervioso central. Afecta la transmisión y liberación de neurotransmisores que finalmente pueden tener estas situaciones de psicosis en los pacientes que tienen predisposición a la misma. Definitivamente uno de los efectos no buscados o no esperados de este tipo de droga, el cannabis, es el control de dolor, disminución de la náusea y aparentemente por esos efectos no muy importantes de la droga es que se busca en este momento utilizarlo con cierto grupo de pacientes terminales que se podrían, entre comillas, beneficiar. Pero sabemos que en la práctica, una vez que se legisla sobre este tema, pues toda la gente, toda la población tendría acceso a este tipo de drogas. O sea, ¿les preocupa la arbitrariedad con la que se podrían incluso otorgar las licencias para que se pueda sembrar, cosechar, industrializar, etcétera? Claro. Es que eso es un narcotráfico. Hoy tenemos problemas de narcotráfico en nuestro país y esto es una cosa más que legalizar el consumo de una droga que es igual de nociva que las otras. Entonces, ¿qué autoridad está en condiciones de ver qué cantidad se produce, qué semilla, quién lo almacena, quién lo distribuye? Si, ni con los fármacos que requerimos para la entrega de las patologías comunes de nuestra población tenemos la capacidad de hacer eso. Así es que definitivamente nosotros estamos en contraposición a esta situación. Okay. Estamos pidiendo que se retire completamente del Código de la Salud porque no estamos en capacidad de poder cumplir esa legislación como se la propone. Eso sobre ese punto. Vamos avanzando sobre algunos otros porque son varios. Respecto al aborto, el artículo 194 sobre emergencias obstétricas dispone que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y las patologías que comprometan la salud materno-fetal, sujetándose, dice después, a la normativa y a los protocolos de la Autoridad Sanitaria Nacional. Ahora, ¿cuáles son esas normativas? ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Qué es lo que les preocupa allí? Bueno, realmente lo que se viene promoviendo es la confidencialidad durante la prestación de servicios de atención de emergencias obstétricas en adolescentes. Sabemos muy bien que como médicos estamos llamados a preservar la vida de las pacientes y, de ser posible, la vida de esos dos seres humanos, la madre y el bebé. Pero al mantener la confidencialidad, sobre todo tratándose de adolescentes, estamos permitiendo que se promueva toda una red, un negocio de aborto directo que actualmente viene aplicándose en nuestro país. Recordemos que hay estos temas de aborto seguro, que teléfonos a los que se comunican, a través de los cuales las usuarias reciben desinformación completa que las pone en riesgo de muerte. Los médicos no podemos ser cómplices y encubridores de una situación como esta. Más aún cuando las mismas
educación sexual y salud reproductiva con orientación de género promueve el inicio precoz de la sexualidad a todo nivel, lo que tiene sus consecuencias deleterias, obviamente. El riesgo de embarazo es mayor, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual es mayor, y luego estamos mirando las complicaciones que el médico tiene que callarlas y simplemente resolverlas para mantener el sistema del cual muchas personas están beneficiando. Hay empresas que producen farmacéuticas que producen estos fármacos, hay personas que las comercializan y es un negocio de muerte. Bueno, justamente sobre eso, veamos qué dice el proyecto. El artículo 150 del Código señala que el Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo infantil y adolescente y también al aborto como un problema de salud pública. Y en el aspecto educativo lo que proponen es, bueno, poner en práctica estas políticas para prevención del embarazo en niñas y adolescentes y brindar protección. Esto no es nuevo, pero ¿qué problema hay en el aspecto educativo en cuanto a los planes preventivos que ya han merecido, por cierto, algunos cuestionamientos? Bueno, es que desde hace 10 años que se vienen implementando estos procesos educativos con orientación de género, se ha incrementado la incidencia de embarazo de adolescentes en nuestro país, se ha incrementado la mortalidad de mujeres adolescentes por causa obstétrica, justamente por el consumo de los mismos fármacos que la misma ley de educación promueve. Entonces, miramos que no es el camino el adecuado, sino realmente llegar a una educación sexual integral a niños, a jóvenes, a adolescentes, en los cuales ellos conozcan la importancia de sí mismos, de su vida, como seres humanos que son, y tomen las decisiones acertadas. Recordemos que los niños y adolescentes son seres humanos en proceso de maduración, de desarrollo integral. No podemos pedir que ellos tomen decisiones sobre cuestiones sobre las que aún no tienen la capacidad de discernimiento ni de ser asertivos en la toma final de sus decisiones. Pero ¿qué pasa en el aspecto de la definición sexual en materia educativa en cuanto a lo que se propone, sobre todo con los más vulnerables, con los menores de edad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la definición sexual desde el punto de vista médico se presenta cuando hay ambigüedad sexual por características externas de genitales, ¿sí? Pero hemos de pensar y analizar la visión de este conflictivo tema con la visión de género. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona que considere que está en un envase cambiado por cualquier circunstancia, por abuso, no abuso, presencia o no de padres o madres, etcétera, etcétera, tendría la capacidad incluso de solicitar al Estado el cambio de sexo. Los adolescentes pueden pasar por una disforia de género, situación hormonal que se presenta sobre todo en infancia y hasta entrada a la adolescencia. Pasada la adolescencia, la información científica establece que esa disforia de género desaparece y el hombre, con la mayoría de veces, igual que la mujer, pues tiene una orientación que corresponde de acuerdo a su genitalidad, a su sexo cromosómico, al sexo fenotípico y al sexo psicológico que cada vez se va fortaleciendo cuando alcanzan la madurez. Respecto a la eutanasia, no podríamos... Uno de los últimos puntos por cuestiones de tiempo en cuanto a la eutanasia o el cuidado de la enfermedad en la fase final de la vida. El proyecto del Código abre la posibilidad en el artículo 17 a que toda persona que presenta una enfermedad en fase final de su vida tiene derecho a planificar decisiones anticipadas para el final de su vida, incluyendo la decisión de no ser reanimado o reanimada o el rechazo de acciones para el alargamiento de la vida. ¿Cuál es el fundamento de objetar la planificación de estas decisiones anticipadas cuando la persona todavía tiene la capacidad de hacerlo antes de que la enfermedad se lo impida, en lo que se refiere sobre todo a no ser reanimado, a estos tratamientos para alargar la vida? Bueno, en definitiva, los seres humanos desde que nacemos estamos en un proceso continuo de muerte. El ser humano tiene temor a la muerte y hay otros que tienen temor al dolor, a la enfermedad, a su imagen como seres humanos, personas públicas, etcétera, etcétera. Lo que se tiene en el área de salud es que direccionar y tratar de buscar el mejor alivio a sus molestias, el acompañamiento de manera integral hasta el final de sus días. Pero lastimosamente, cuando se empieza a legislar una vez más, como con el cannabis, esto puede quedar ya como una eutanasia activa, que cualquier médico, por dinero, por posición, como ha sucedido en otros países, pueda tomar decisiones
por pacientes que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Recordemos que también como médicos hay errores de diagnósticos y también desarrollo de tecnología que podría en algún momento permitir superar o mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. En estas circunstancias, la eutanasia activa o positiva, como la que se podría intentar o ofrecer realmente, es muy conflictiva y que requiere un diálogo muy profundo y un análisis más detenido, que no es la manera como se le está llevando ahorita en el debate del Código de Salud. No creemos que es el tiempo justo y creemos que tenemos que mirar todas las aristas sobre este tema para no cometer errores futuros. Este y algunos de los otros puntos que se están incluyendo en el Código de Salud que merece toda nuestra atención. Algunos de los puntos de vista de Byron Argotti del Frente por la Vida y la Familia acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos está Fernando Callejas, asambleísta de Tungurahua por Creo. Hablamos sobre la solicitud al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para que evalúe a la Corte Constitucional. Regresamos, no se vayan. Las atribuciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana no son únicamente evaluar y eventualmente destituir y nombrar a las autoridades que designó el Consejo que cesó en sus funciones, sino también proponer reformas sobre selección y funcionamiento de los diferentes organismos. Fernando Callejas, asambleísta por Tungurahua de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el Consejo de Transición, de acuerdo al mandato popular, en la pregunta 3, tiene atribuciones para evaluar y cesar de manera anticipada en sus funciones a autoridades de control de diferentes organismos y que tienen que ver con una serie de asuntos legales y de la institucionalización en el Ecuador. Y uno de esos temas es precisamente la Corte Constitucional. Creemos que la Corte Constitucional ha dejado mucho que desear en los últimos años. Es una Corte que responde a intereses no del Ecuador, sino intereses partidistas y especialmente del anterior gobierno, y por lo tanto esa Corte tiene que ser debidamente evaluada, porque si usted evalúa a la Fiscalía, evalúa al Consejo de la Judicatura, a la Procuraduría y a otras autoridades y deja sin evaluar a la Corte Constitucional, que es la piedra angular de la justicia, no habremos ganado mucho si no se desarma esa Corte que, reitero, no ha respondido a los intereses del país, sino a intereses partidistas y del expresidente Correa. Empecemos por la evaluación. En su solicitud, usted se refiere al reclamo de los trabajadores de la cervecería, pero eso fue con otros miembros hace varios años. ¿O los actuales pudieron enmendar lo anteriormente hecho por la Corte anterior? Bueno, este aferro, este evento de la cervecería y que ganó el nombre de Corte Cervecera, la anterior Corte, es uno de los temas que han avergonzado al país. Pero en esta Corte, que además tiene una serie de miembros de esa Corte que de una u otra manera han estado vinculados al correísmo, tiene fallos escandalosos, o más que fallos, ha dejado de actuar de manera eficiente. Usted puede analizar el tema del 2015 en las reformas constitucionales que se aprobaron como enmiendas en la Asamblea Nacional. Nada dijo a ese respecto. En el mismo 2015, cuando se aprueba esa nefasta ley, que además se llamó de una manera irónica Ley de Justicia Laboral, que se quitó, se estableció un techo para las utilidades de ciertos segmentos de los trabajadores, y además estableció una posibilidad de que el gobierno no aporte el 40% al fondo de pensiones, con lo que el Seguro Social está en este momento en una grave crisis económica. A los 3 años de haber resuelto en ese sentido, o de no haber dicho nada a ese respecto, se acuerda de que eso es inconstitucional, y a los 3 años... Sí, pues exactamente, porque aparte del comportamiento antilaboral que recientemente se ha rectificado, como usted indica, ante la advertencia de la guillotina del Consejo Transitorio, porque por eso lo hace, lo más grave resulta el paquete de enmiendas constitucionales. ¿No se solucionó nada o muy poco con la última consulta popular?
En todo caso, hay una serie de elementos o de accionar negativo de la Corte Constitucional y reitero, es un estamento importante dentro de la estructura judicial y si la Corte Constitucional queda funcionando como este momento está, con personajes que no han cumplido con su obligación con el país y que más bien respondían a intereses de un gobierno, no habremos recuperado la plena institucionalidad en el Ecuador. Porque mire usted, pero hay desde el punto más de vista de 10.000 institucional, causas represadas. no solo serían los integrantes, también, por ejemplo, respecto a las reformas que debe sugerir el Consejo Transitorio. ¿Sería suficiente con reformas al proceso reglamentario de selección o a la norma constitucional que permite proponer candidaturas únicamente a las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia? O sea, aparte de la evaluación que es necesaria y de la decisión que se tome sobre los evaluados, que puede presentarse respecto a las reformas que sean necesarias. Bueno, pero el Consejo de Transición no está autorizado para entrar en ese tipo de reformas, porque además son mandatos las puede proponer, constitucionales. Según el mandato, el anexo de la consulta, puede proponer reformas. Y eso es muy importante y se están olvidando. Por eso yo me refería, por ejemplo, cuando destituyeron al superintendente de comunicación, que es un cargo que ya no funciona, que sería nombrar a un pipón, que lo más importante es ahora suprimir ese cargo en la ley, porque eso se lo pide el mandato constitucional al Consejo Transitorio, pero lo puede hacer directamente la Asamblea o el presidente de la República. Sí, efectivamente el Consejo de Transición eventualmente podría sugerir aquello, pero eso será motivo de que sea tratado en la Asamblea Nacional y si es reforma constitucional, pues obviamente tiene otro trámite, pero lo que sí está autorizado plenamente el Consejo de Transición es a evaluar y a cesar de manera anticipada a ciertas autoridades que han dejado mucho que desear en su accionar y entre ellos la Corte Constitucional. He de reiterar una vez más, Alfredo, si la Corte Constitucional permanece intacta, no habremos ganado nada en el país en cuanto a recuperar la plena democracia y la institucionalidad en el Ecuador. Pero en cuanto a recuperar la plena democracia, ya es otro el asunto, porque ahora parece que es del abogado el sombrero, parecería ser la consigna actual, porque si se utiliza el mismo procedimiento de selección y nombramiento, la diferencia sería que en vez de ser correístas, los miembros serían de la nueva mayoría en formación en la Asamblea. ¿Es eso suficiente para el bien común o hay que ir oportunamente al problema de fondo? Sí, habrá que ir al problema de fondo, pero este rato lo que tenemos a la mano es lo que los ciudadanos ecuatorianos resolvimos en la consulta popular. Y si bien es cierto, está determinada en la Constitución cómo se ha de llevar adelante el escogitamiento de los nuevos jueces de la Corte Constitucional, no nos olvidemos que ya el propio Consejo de Transición ha determinado que habrá una evaluación, inclusive con participación de una veeduría ciudadana y con asesoría de la ONU, lo que de alguna manera garantiza que los procesos sean adecuados y no como el propio doctor Julio César Trujillo ha dicho de los anteriores concursos, tramposos y amañados. Eso no puede ir más. Fernando Calleja, asambleísta por Creo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, a las órdenes. Estefi. Concluimos así esta emisión. Como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.